No voy a debatir solamente con protestantes, voy a estar abierto a debatir con judíos, a debatir con ateos, a debatir con agnósticos, con quien venga. Es un gran error pensar que estas revoluciones muchas veces vienen del pueblo. Estas revoluciones no vinieron del pueblo, que amaba al rey Luis XVI, que amaba en ese momento a sus sacerdotes, ¿no? Estas revoluciones vienen de los nobles y muchas veces de los mismos burgueses, que querían justamente destruir a la iglesia y destruir al reinado para poder dominar mejor a la población. Las pruebas están a la vista cuando justamente la población en la Vendée se rebeló, los masacraron. Eso fue lo que sucedió, ¿no? Más de 500.000 muertos en la Vendée y más de 2 millones de muertos en toda Francia. Y justamente fue un ataque brutal a todo lo que sea religioso. El Estado de Israel es más bien digamos que trasladar todo el mesianismo que ellos esperaban en una persona a un Estado. Ya. Prácticamente ese Estado tiene que ser la primer potencia mundial y tiene que dominar absolutamente todo. Es decir, una de las cosas que uno tiene que tener en cuenta es que este es el problema con el sionismo, ¿no? Que el sionismo lo que hace es ver a todos los demás seres humanos como clase B y directamente, digamos, el judaísmo como una raza superior, la cual es intocable y la cual no se puede decir nada contra ellos, ¿no? Esto es AVE Hablando de Verdad, un espacio donde la verdad se defiende desde la fe, desde la razón y desde el amor. Buenos días, querida audiencia de AVE Hablando de Verdad. Hoy tenemos un invitado, como todos los de este canal, que ha sido pues buscado con mucho tiempo y que al quien le agradezco desde antemano pues que me aceptó la entrevista. Es el padre Tomás Agustín Beroc. Él es un sacerdote que está en Estados Unidos, en Georgia, en una parroquia en Georgia. Se distingue porque es un gran tuitero y maneja muy bien redes sociales y ha entendido que pues el internet y todo lo que hay hoy de tecnología, las redes sociales son un instrumento de evangelización muy importante. Se ha dedicado a hacer una labor que es muy, muy valiosa, que es la de apologética. Hay muchísimas dudas en mucha gente, incluida yo, sobre muchos temas de nuestra fe, de la fe católica. Por eso, pues, mucha gente se aleja o mucha gente repite cosas que no son ciertas, aún personas muy cercanas a la fe. Entonces, he querido hablar hoy con el padre de varios temas que sé que van a ser de su interés. Espero que les guste. Por favor, no olviden darle clic a la campanita, pues compartir este enlace para que mucha gente pueda ver esta entrevista y por favor hagan comentarios de qué les gusta, qué no les gusta, de qué más quisieran que habláramos, porque eso también nos ayuda para que el canal alcance más y más difusión. Buenos días, padre Tomás. Qué gusto tenerlo aquí en el canal de AVE Hablando de Verdad. Buenos días, Ángela. Es un gusto estar aquí y gracias por la invitación. Qué bueno que pudimos coincidir esta vez de horario, estando yo en Colombia, que se nos facilitaba, padre, porque claramente con la diferencia de horarios era más difícil. Entonces, hasta en eso Dios nos ayudó. La razón de invitarlo, además de que siempre me ha parecido muy interesante la labor de apologética que usted hace en redes, que no todo el mundo se atreve y es importante, estos medios los tenemos y hay que utilizarlos. No puede ser que solamente por el otro lado los usen y nosotros no los usemos. Yo quisiera un poco que antes de comenzar nos cuente un poco usted, un poco quién es usted y cómo comenzó, comenzó en todo este tema de la apologética a través de redes sociales. Bueno, soy un pecador ante todo, como todo ser humano, pero por gracia de Dios redimido. Y bueno, nací en Argentina y actualmente soy sacerdote diocesano de la diócesis de Savannah, Georgia, en los Estados Unidos. Y nunca pensé estar metido en esto de la apologética actualmente, porque siempre estuve en otras cosas. Yo fui misionero porque anteriormente estuve en una congregación religiosa antes de ser diocesano, entonces me acuerdo que, brevemente lo explico, me acuerdo que la razón por la cual estudié filosofía es porque me mandaron a países protestantes como Dinamarca, Groenlandia, Islandia, esos lugares,
donde por más que eran protestantes, el ateísmo era lo más común. Entonces me preparé para dialogar con ateos, más que nada es eso. Y después, al final, bueno, cuando en Italia terminé todos mis estudios, la maestría y la licenciatura en filosofía, al final terminé acá en los Estados Unidos y primero empecé con Facebook y empecé con videos de Facebook, con presentaciones de Facebook. Y empezaba con cosas espirituales, sin meterme tanto en ese tipo de temas. Y después, bueno, al final vino la batalla, así como le llaman la batalla cultural, que ojo, yo no me meto en la batalla cultural liberal, no en eso. O sea, lo mío es batalla por el reinado social de Jesucristo, que son dos cosas distintas, ¿no? Pero empezó toda la lucha por la vida en Argentina. Entonces ahí dije, tengo que hacer algo más y me empecé a meter más en la lucha pro vida. Y resulta que después pensé en un momento de tentación que yo estaba perdiendo tiempo con las redes sociales. Y cuando decidí irme de las redes sociales, justo me escribe una mujer, en ese momento se me podía mandar mensaje privado por Facebook, ¿no? Y me escribe una mujer por mensaje privado diciéndome que gracias a un post que yo publiqué no había abortado y que decidió ponerle a su hijo Tomás ese nombre, ¿no? Entonces dije, bueno, eso me conmovió bastante y dije, eso para mí fue una señal que tenía que seguir en las redes sociales. Y con la pandemia, cuando vino la plandemia, la famosa plandemia, me metí todavía más en todo lo que es el aspecto de grabar las misas, grabar ciertos videos para los parroquianos. Y me di cuenta que Facebook, por otra parte, cortaba mucho la libertad de expresión, cortaba muchísimo la libertad de expresión. Entonces, un gran amigo mío, el padre Javier Olivera Rabasi, él empezó a hacer sus videos por YouTube. Y también otro sacerdote muy amigo mío, que no está en las redes, él me dijo, si vas a estar en las redes te conviene usar YouTube, porque con eso vas a llegar a mucha más gente. Y después me recomendaron armarme una cuenta de X, lo que sería el antiguo Twitter, porque por ahí uno tiene contacto mucho más directo con los políticos, inclusive con los obispos, o sea, es más política esa red, ¿no? Entonces, como si bien no soy político, pero eso me ha ayudado muchísimo al apostolado de YouTube. Y yo decía, bueno, vamos a ver en qué termina todo esto. Y después se llenó el canal de YouTube, empezó a crecer muchísimo, a crecer a montones, ¿no? Lo mismo la cuenta de X. El correo electrónico que tengo se terminó colmando de consultas de esto y de lo otro. Y todas las consultas eran sobre apologética, sobre, digamos, el tema del judaísmo, sobre el tema del ateísmo. Y vi mucha gente confundida, vi mucha gente que hasta se estaba pasando al protestantismo por no tener buena formación, como se dice, católico ignorante, futuro protestante. Entonces dije, no, tengo que hacer algo. Entonces me tengo que manchar un poquito las manos. Entonces decidí armar debates con los protestantes, armé un gran debate que se hizo hace unos meses con uno, lo cual ayudó a muchísima gente a no irse de la Iglesia Católica. Y dije, listo, Dios me está pidiendo esto, no voy a debatir solamente con protestantes, voy a estar abierto a debatir con judíos, a debatir con ateos, a debatir con agnósticos, con quien venga. Y esto al mismo tiempo me mantuvo haciendo dos cosas, rezando, porque yo siempre rezo antes de mis vivos, y formándome permanentemente. Por ejemplo, yo, pese a que soy párroco, porque actualmente soy párroco acá en Georgia, en la iglesia San José, en la parroquia San José, sin embargo, eso me ha obligado a estar estudiando todos los días. O sea, creo que en los últimos 3 años que estuve metido en la apologética he leído más libros que los que he leído, por ejemplo, en el tiempo del seminario. Antes de que iniciemos sobre un punto del tema del judaísmo que me interesa que lo hablemos, que está como tan en boga, que explique usted por qué habla de eso, que la batalla cultural liberal es diferente, porque también hay mucha confusión ahí. Y ahorita en los países en campañas políticas, en el caso de Colombia, yo siempre he tratado de ayudar a formar políticos,
conozcan estos temas, pero la gente se confunde con eso y es importante aclararlo. O sea, voy a aclarar una cosa. Yo creo que, por ejemplo, yo tengo una gran admiración por Agustín Laje y por ejemplo, muchos que dan la batalla. O sea, yo me he leído todos los libros de Agustín, ¿no? Sale un libro y lo compro, por ejemplo, porque me interesa muchísimo todo lo que dice, ¿no? Y también me parece que muchos de los estandartes que tenemos hoy en día, como Pablo Muñoz Iturrieta, Agustín Laje, muchos de ellos realmente han hecho un excelente trabajo, un trabajo pro vida muy, muy grande. Pablo me parece a mí que es el que más coincide con la visión que yo tengo, porque Pablo no es liberal para nada, ¿no? Pablo no solamente que no es liberal, sino que él es bien católico, por otra parte, ¿no? Desde ese punto de vista, yo a Pablo le tengo un gran aprecio porque, bueno, pensamos más o menos igual en el 98%, digamos, ¿no? Entonces, lo que él tiene es que, bueno, él da la batalla espiritual, si uno lo quiere llamar así, ¿no? Desde su puesto como filósofo político y después, bueno, yo la doy como sacerdote. A mí una de las cosas que por ahí, no hablando de Agustín en cuanto tal, que es un personaje que yo aprecio muchísimo, entonces, aunque no siempre estoy de acuerdo con él, puedo decir que le tengo un gran aprecio. Me parece que realmente lo que aprecio mucho de él es que él como persona, inclusive hasta es muy honesto, ¿no? Cuando él ve que hay un error, él trata de retractarse, bueno, en fin. Voy a hablar más que nada para pasar a lo del judaísmo un poquito, de dónde brotó toda esta democracia moderna que tenemos actual, ¿no? Y no tenemos que olvidarnos que brotó de dos fuentes. Una de la democracia francesa, que justamente decían libertad, igualdad, fraternidad o muerte. Y justamente es un gran error pensar, y en esto Agustín él mismo lo dijo, por ejemplo, es un gran error pensar que estas revoluciones muchas veces vienen del pueblo. Estas revoluciones no vinieron del pueblo, que amaba al rey Luis XVI, que amaba en ese momento a sus sacerdotes, ¿no? Estas revoluciones vienen de los nobles y muchas veces de los mismos burgueses, que querían justamente destruir a la iglesia y destruir al reinado para poder dominar mejor a la población. Y realmente las pruebas están a la vista cuando justamente la población en la Vendée se rebeló, los masacraron. Eso fue lo que sucedió, ¿no? Más de 500.000 muertos en la Vendée y más de 2 millones de muertos en toda Francia. Y justamente fue un ataque brutal a todo lo que sea religioso, o sea, expulsaron a los sacerdotes, prohibieron el culto, hicieron una constitución democrática del clero que fue condenada por la Iglesia Católica en Roma, en fin, muchas cosas así, ¿no? Entonces, porque además eran masones, ¿no, padre? Perdónme que le interrumpo, porque además era masonería, todo esto nacía de la masonería, ¿no? Sí, bueno, iba a tocar ese tema ahora. Justamente lo que sería, lo que sucedió fue que la misma masonería, que nació en 1717, fue la que formó a los filósofos de la Revolución Francesa, como Voltaire, como Diderot, y fueron preparando la revolución a través de la imprenta, metiéndose en el ejército, metiéndose en los pequeños grupos. Hicieron una estrategia muy grande porque, claro, tenían que combatir a toda una población que tenía mentalidad católica en ese momento, ¿no? Pero lo que voy es, la democracia actual es la democracia masónica de la Revolución Francesa. Entonces, por lo tanto, no es la democracia de Aristóteles, la democracia que justamente Aristóteles promovía, que no era el mejor sistema para él, pero él decía, bueno, es el gobierno de los virtuosos, ¿no? O sea, los que tienen que elegir son los virtuosos, no cualquiera. Por ejemplo, un chico de 16 años que querían que pueda elegir, que pueda votar. Hoy en día, ¿cuántos chicos de 16 años tienen idea de política? O idea, por ejemplo, de lo que está bien y lo que está mal. La gran mayoría no. Pero lo que hace la democracia actual muchas veces es pone al mismo nivel a una persona formada, a una persona culta, a una persona religiosa, que a una persona que no tiene ningún tipo de moral, como podría ser un ladrón, como podría ser un asesino. En algunos lugares hasta los ladrones y los asesinos pueden votar, ¿no? Por ejemplo. Entonces uno dice, bueno, en realidad esa no es la democracia promovida por Aristóteles, esa es la democracia promovida por la masonería, que justamente lo que busca es
poner a todos al mismo nivel y poner tanto el bien como el mal al mismo nivel, que ese es el gran problema actual, ¿no? Y después está la otra vertiente democrática, que es la que viene de acá de los Estados Unidos, ¿no? Porque no hay que olvidarse que antes de la Revolución Francesa estuvo la Revolución Americana, que la Revolución Americana también fue fruto de la masonería. Acá, por ejemplo, Franklin, George Washington, eran todos masones también. Pero hay una diferencia entre lo que sería... Hay una diferencia y hay una conexión también, ¿no? La conexión es la masonería, justamente. Pero la diferencia es que acá en Estados Unidos se ha promovido el Estado laico y en Francia se ha promovido el laicismo. O sea, la gran diferencia está que el Estado laico, los dos están equivocados, si uno quiere, ¿no? Pero justamente el laicismo es totalmente agresivo contra todo tipo de religión y sobre todo contra la religión católica, o sea, contra el catolicismo, porque en realidad uno ve que el laicismo en realidad no tiene ningún problema en promover el Islam, en promover el indigenismo, en promover todas esas cosas con tal de atacar al cristianismo, ¿no? En cambio acá, si bien ha habido ataques al cristianismo, sin embargo el Estado laico es un poquito menos agresivo, aunque el error está en poner, bueno, en decir, bueno, somos Estado laico, no nos comprometemos con la verdad. Ahí está el punto, porque mucha gente dice, el Estado tiene que ser laico porque el Estado no puede favorecer ninguna religión. En realidad el Estado también tiene la obligación de buscar la verdad. Y si Cristo es la verdad, el Estado debería ser cristiano, justamente. Claro. Ahí Cristo no dijo, a ver, no le prediquen al Estado. Cristo dijo, id por todo el mundo es todo el mundo, y predicad el Evangelio, no solamente a la gente común, también al Estado. Y también los apóstoles daban testimonio delante de reyes, delante de nobles, por ejemplo, delante de gente muy importante, hasta delante del emperador romano. O sea, Pablo compadeció ante el emperador romano. Entonces, el error no tiene derechos, decía el padre Julio Membiel, ¿no? ¿Y cuál es el gran problema del liberalismo, de este liberalismo a veces que uno vive tanto por el laicismo como por el Estado laico? Ante todo es que nunca se puede ser neutral, porque por ellos dicen, somos neutrales, pero siendo neutrales toman partido, porque justamente toman partido por el relativismo político. Todo está bien, ¿no? ¿Y quién decide que todo está bien? No lo decide Dios, lo deciden los hombres. Una de las cosas que en la Revolución Francesa se promovía era el artículo de que, por ejemplo, todos los hombres tienen que tratarse con espíritu de fraternidad delante del arquitecto del mundo. O sea, justamente mencionaban a un Dios que estaba allá por las nubes, pero que no se ocupaba de los asuntos de los hombres. O sea, un Dios totalmente insignificante, ¿no? La ONU toma ese mismo artículo y dice, todos debemos tratarnos con espíritu de fraternidad, pero no menciona ni a Dios ni a nadie. Entonces, ¿por qué razón yo me tengo que tratar con espíritu de fraternidad si realmente no tenemos un padre común, si somos hermanos sin un mismo padre? Y ese es el gran problema de toda moral atea o toda moral laica, que el bien o el mal lo decido yo. El bien o el mal no lo decide Dios, el bien o el mal lo decido yo. Yo decido según mis caprichos o según mi poder. Por ejemplo, una persona poderosa como Stalin o como el mismo Hitler, ¿no? Ellos mismos decidían qué estaba bien y qué estaba mal, y si para ellos estaba bien matar 1 millón de personas, lo hacían, digamos, porque nadie los frenaba. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Es que en realidad la neutralidad del Estado no es neutral, porque no decide más Dios quien cumple con los derechos. O sea, Dios respeta los derechos del hombre, el hombre no siempre. Ahí está el punto, ¿no? Y después la mentira no puede tener derechos. El relativismo, en definitiva, es imponer una verdad absoluta. Es verdad absoluta que todas las verdades son iguales, pero ¿por qué esa verdad es absoluta y no la verdad del cristianismo, por ejemplo? ¿Por qué tengo que admitir que la verdad absoluta del relativismo es verdad y no que Cristo es la verdad? Ahí está la contradicción, ¿no? Entonces, como para ir redondeando la idea y pasar al tema del judaísmo, ahí después le cedo la palabra, pero este es el gran problema del liberalismo. El problema del liberalismo es que ya no está Dios como centro,
sino que está el hombre como centro. Bueno, y ahí se salta a todo lo demás. Sí, y además es que, volviendo al tema de lo que se endilga tanto del Estado laico o del laicismo, que nos venden como una neutralidad, que en el fondo tampoco ni siquiera hay neutralidad, porque en el fondo ese Estado laico lo que hace es imponer otras ideologías. Yo creo que en la mayoría de nuestros países, aquí en Hispanoamérica y en Estados Unidos también, pasa que, por ejemplo, en el caso de Colombia, Colombia tenía una constitución antes del año 91 donde la mayoría de la educación la manejaba la iglesia. Y nos quitaron se nos quitaron la educación religiosa pues de la educación pública, que eran quienes mejor lo hacían, y supuestamente por el tema de libertad de cultos y todo este cuento, ¿no? Y terminan en manos del Estado, pero metiendo toda la ideología de izquierda y la ideología progresista y la ideología de género. Entonces realmente tampoco es que haya una neutralidad, porque cuando tú dices que no tomas partido, pues ese Estado sí toma partido porque es absolutamente ideológico. Y no es verdad tampoco que no digan nada ni que no promuevan nada, sí promueven y eso es lo más grave. También, además del relativismo que usted plantea, ve uno mucho, pues toda esta promoción del Estado de Israel, claramente todos sabemos que pues los hermanos judíos pues son los hermanos mayores, o sea, pues ni más faltaba, o sea, nuestro Señor era judío y hay una fraternidad y tenemos la ilusión de que algún día terminemos todos en el mismo sitio. Pero si uno ve ahora como que se ha vuelto un tema como más político y lo confunden con, no sé, es como raro y quisiera que usted nos explique un poco qué es lo que hay detrás, como tanta persecución, por ejemplo, esta discusión que hubo en Estados Unidos, que yo la sigo mucho, con Candace Owens, porque dijo, ni siquiera era católica ya todavía, y dijo que Jesucristo es rey, pues se le armó un problema, la atacaron, todo eso, ¿qué hay de trasfondo ahí? ¿Por qué está pasando eso? Bueno, voy a hacer una aclaración. Cristo era judío de raza, pero cortó con la religión judía. Es bueno hacer Claro, esa claro, aclaración. claro. Usted lo sabe, pero por ahí la audiencia no. Porque, por ejemplo, los cristianos, en el Evangelio de San Juan, se ve claramente eso, que San Juan no dice más los fariseos o los sumos sacerdotes, dice los judíos. ¿Por qué dice todo el tiempo los judíos? Porque ya los cristianos habían sido expulsados de la sinagoga. Cristo era judío del punto de vista de la raza, pero siendo él Dios, él inauguró una nueva alianza. Y esa nueva alianza está formada por judíos de raza, pero ya no es un corte en la carne lo que nos hace miembros de la nueva Israel, que es la Iglesia Católica, ¿no? Ya es el bautismo en Cristo Jesús, ¿no? Entonces, por eso, por ejemplo, el presidente Milei, ¿no? En Argentina, que yo siempre dije, bueno, había que votarlo porque era la mejor opción a el marxismo de parte del kirchnerismo. Sin embargo, el presidente Milei tiene una confusión muy grande en su cabeza cuando dice yo soy judío y soy católico al mismo tiempo. No se puede. No se puede ser judío de religión y católico al mismo tiempo, porque nosotros sostenemos que la Iglesia Católica es la única verdadera y es la nueva Israel y es la fundada por Jesucristo, quien es el Mesías, el que trajo la nueva y eterna alianza, ¿no? Dicho esto, vamos un poco haciendo esa aclaración. Una cosa es la religión judía y otra cosa es la raza judía. Mi padre me decía que yo también tengo, digamos, parte de raza judía en mi sangre, ¿no? Pero sin embargo yo soy católico, ¿no? O sea, si me tuviese que guiar por mi raza, soy una mezcla y parte judaísmo. Sin embargo, somos católicos desde ese punto de vista, ¿no? Ahora, yo particularmente no tengo problema con que Israel tenga un Estado. A mí eso no me causa ningún problema en lo personal. Pero también estoy a favor de que para que se termine esta guerra, para que también haya un Estado palestino. O sea, yo pienso que el Estado palestino sería la solución a esta guerra con Israel. O sea, que creo que ese era el pacto inicial. Pero es un tema que es un poquito delicado, ¿no? Yo lo que digo es un tema súper delicado. Para mí, tanto Israel como Palestina deberían tener sus estados y de esa manera terminaría la guerra. Pero la gente no tiene que confundir el Israel de hace 2000 años
con el Israel actual, porque, por ejemplo, yo tengo amigos judíos que no están a favor del Estado de Israel, porque pensemos, el Estado de Israel aprobó el aborto, aprobó la ideología del género, aprobó todos los lobbies LGBT, o sea, el Estado de Israel actual no es el Israel bíblico, no nos confundamos desde ese punto de vista, no es el Israel de hace 2000 años atrás. Nuestros hermanos mayores en la fe, los judíos, ellos están llamados a la conversión y de hecho es por eso que la iglesia los ha protegido tanto también, porque si nos ponemos a pensar, más allá de la discusión de que fueron expulsados de toda Europa, que fueron expulsados de España también, que yo sobre eso tengo varios videos en mi canal, los pueden ver, pero por ejemplo, cuando fueron expulsados de Europa y también de España, ¿quién los recibió? El Papa en los estados pontificios. De Roma jamás fueron expulsados los judíos, siempre fueron conservados. Y es más, el Papa Pío XII, que es muy también desprestigiado, pero salvó muchísimos judíos de los campos de concentración, vendiendo cálices del Vaticano, escondiéndolos en territorios, al punto tal de que el rabino de Roma se convierte al catolicismo, el famoso Eugenio Soli, que fue gracias a estas obras de caridad del Papa Pío XII para con los judíos, ¿no? Pero el gran problema no es tanto, digamos, los judíos que nosotros decimos están equivocados, sí, porque realmente rechazaron al Mesías, y no podemos decir que el rechazo al Mesías sea una cosa buena, o sea, ellos no tienen razón desde ese punto de vista, y ahora, digamos, la verdad está en la Iglesia Católica. Sin embargo, ellos están llamados a la conversión, y la Iglesia dice que no va a venir Cristo por segunda vez hasta que los judíos se conviertan. ¿Cómo se convertirán? Eso es otro tema. Pero no confundamos todo esto, y ahora voy a entrar en el tema con el Estado de Israel, porque el Estado de Israel ya es otra cosa. El Estado de Israel es más bien, digamos que trasladar todo el mesianismo que ellos esperaban en una persona a un Estado. Ya. Prácticamente ese Estado tiene que ser la primer potencia mundial y tiene que dominar absolutamente todo. Es decir, una de las cosas que uno tiene que tener en cuenta es que este es el problema con el sionismo, ¿no? Que el sionismo lo que hace es ver a todos los demás seres humanos como clase B y directamente, digamos, el judaísmo como una raza superior, la cual es intocable y la cual no se puede decir nada contra ellos, ¿no? Entonces, vamos a hacer algunas aclaraciones, ¿no? Yo no estoy a favor de, por ejemplo, de matar judíos, o no estoy a favor de discriminarlos, o no estoy a favor de hacerles ningún tipo de daño. Yo, por ejemplo, si tuviese un judío en mi casa, lo atiendo como si tuviese cualquier otro católico, inclusive los protestantes que han venido, nos hemos tomado un café, qué sé yo, ¿no? Digamos, no me parece que uno tenga que atacar a una persona por ser judío. Pero hay un tema, por ejemplo, y es un tema que es interesante. El holocausto judío me parece muy bien que se denuncie. Me parece perfecto que, por ejemplo, que se denuncie el tema de la matanza injusta de judíos. Pero ¿qué hay de la matanza de cristianos, que fueron mucho más todavía? O sea, los cristianos murieron más de 50 millones de cristianos en el siglo XX. No se habla de ese holocausto. No se habla tampoco de los cristianos que están siendo asesinados ahora, que están siendo masacrados ahora. Entonces, acá hay un punto que hay seres humanos de clase A y seres humanos de clase B. Por ejemplo, a mí como sacerdote católico me dicen pedófilo, me dicen, no sé, me dicen de todo, lo cual a mí me rebota todo eso, ¿no? O por ejemplo, no sé, a la Iglesia Católica se la ataca de todas las maneras posibles, pero hacen eso con Israel o hacen eso con algún rabino, por ejemplo, y ya se pega un grito en el cielo. Entonces la pregunta es, bueno, ¿por qué esa diferencia de que con un sacerdote, con la Iglesia Católica, se puede tirar toda la basura habido y por haber, y en realidad ya uno hace la mínima crítica a, por ejemplo, a ciertas cuestiones políticas, y ya uno es antisemita simplemente por hacer la mínima crítica, ¿no? Entonces, dicho todo esto,
el gran problema del sionismo, que muchos cristianos defienden un sionismo que es totalmente irracional. El gran problema del sionismo es que en realidad no solamente que es anticristiano, sino que inclusive los mismos judíos muchas veces no están de acuerdo con ese sionismo. O sea, amigos míos me dicen, nosotros, el Estado de Israel actual, no es lo que 2000 años atrás nuestros padres defendieron. Nuestros padres defendieron algo que es completamente otra cosa. Y alguno preguntará, bueno, pero también en tiempos de Jesucristo, en tiempos del Mesías, también había una división. Por ejemplo, algunos esperaban un Mesías nacional y otros esperaban un Mesías universal. Sí, también en ese momento había una división, no lo vamos a negar. Pero, por ejemplo, Israel estaba más atento a la venida de un Mesías y directamente el Mesías les iba a explicar todo. Y justamente el Mesías vino y el Mesías les explicó todo, algunos lo aceptaron, otros no lo aceptaron, pero desde que el Mesías vino no tuvieron más sacerdotes, no tuvieron más profetas, no tienen templo, ¿no? Entonces, actualmente el problema está que el Estado de Israel, lo que defienden los sionistas es, digamos, que bueno, que ya no nos importa la venida de un Mesías nacional, ya no nos importa todo lo que, por ejemplo, dijeron nuestros padres, lo que nos importa es que haya un Estado que sea superpotencia y que haya una raza que sea prácticamente la predominante y que todos y todas las demás sirvan a ese Estado y a esa superpotencia. Entonces, como para concluir, acá está también metida la masonería, acá también está metida, por ejemplo, toda la infiltración de los lobbies mundiales, que justamente defienden todo esto que es completamente antibíblico y que inclusive, como dijimos, ¿no? Los mismos judíos no están de acuerdo con esto. Y aclaro, también me parece que es justo aclarar, no todos los judíos son sionistas, ¿no? Lo voy a remarcar aquí, ¿no? Porque hay judíos que no son sionistas, hay judíos que no están a favor del Estado de Israel. Hay judíos que, por ejemplo, no sostienen todo esto que a veces los sionistas sostienen de que el Estado de Israel es la organización como tal, que es el Mesías de modo organizativo, ¿no? Muchos no sostienen eso, muchos están en contra de eso. Yo lo que creo es que Israel tenga un Estado, que Israel sea un Estado, no sería un problema mientras se solucione el tema de que Palestina tenga su Estado también, y al mismo tiempo que Israel y las demás naciones tengamos el mismo respeto. Por ejemplo, así como se condena un ataque a un judío, se tiene que condenar un ataque a un cristiano. Es decir, no podemos tener seres humanos de clase A y de clase B y de clase C, ¿no? Tenemos que realmente, y eso es lo que hace el cristianismo. El cristianismo lo que hace es, si alguien ataca a un judío, no importa si es judío, vamos a condenar el crimen y vamos a castigar al agresor, porque justamente el cristianismo lo que busca es amar al prójimo, y el ataque hacia un judío es el ataque hacia el prójimo, por más que esté en el error, por más que no esté en la religión verdadera, que es la religión católica. Así que, bueno, en resumen, habría mucho más que decir, pero Sí, en no, resumen, el problema. No, pero muy claro, y piensa uno que en el fondo lo que más les dolió de pronto a los judíos en su momento, al pueblo de Israel, cuando llegó nuestro Señor, fue que pues lo sacó totalmente. Ellos sí tenían muy pensado que iba a ser como un tema de venganza, de un guerrero, que ellos eran más importantes. Entendieron siempre que ellos, el ser elegidos y protegidos por Dios, implicaba que ellos eran superiores. Y el mensaje de nuestro Señor fue completamente distinto. Yo vine para todos. Inclusive eso pues fue lo que causó un poco la discusión al principio entre Pablo y Pedro, ¿no? Que es un poco, precisamente es la diferencia entre el cristianismo y todas las otras religiones, que el cristianismo no plantea que seamos mejores, sino que todos cabemos y que Dios es Padre de todos y a todos nos espera, obviamente siguiendo unas mínimas reglas que Él nos pone para que seamos felices y pues para que podamos alcanzar la salvación. Muy interesante esto, padre. Y una cosa que usted dice que me gustaría que la profundice un poquito más sobre, que siempre me ha llamado la atención, que uno dice, ¿cómo es posible que del mismo, pues judíos
que gobiernan hoy en día o que tienen tanta influencia porque pues hay mucho poder y siempre han tenido mucho poder los judíos económico. Está siempre también mucho el tema de la masonería, ¿no? Porque en muchas, por ejemplo, uno ve judíos que muy poderosos como Soros, como los Rothschild, todos esos son los grandes impulsores hoy día de este gobierno mundial, de esta agenda 2030, de todo esto que ahí está metida la masonería, ¿no? Sí, sí. Yo recomiendo mucho leer el libro De la Cábala al Progresismo del padre Julio Membiel, que ahí el tema lo explica bastante bien, ¿no? Pero el gran problema con porque por ejemplo, yo siempre me lo preguntaba y entendí mucho mejor, me cerró todo cuando leí este libro. Porque realmente yo decía, Israel originalmente no aceptaba todas las religiones como iguales. O sea, Israel decía, los dioses de los paganos son demonios, como lo decimos nosotros. Y el gran problema de la masonería es el tema del satanismo. O sea, la masonería, en cada grado de la masonería hay que adorar dioses de determinada religión. Por ejemplo, porque ellos aceptan todas las religiones, ¿no? Y claro, lo que dice la escritura, los dioses de los paganos son demonios. Entonces yo me ponía a pensar cómo es posible que haya una relación muchas veces entre, digamos, algún sector del judaísmo, digámoslo así, no el judaísmo en cuanto tal, sino algún sector del judaísmo y los masones, ¿no? Y resulta que cuando leí el tema de la cábala al progresismo, yo me enteré ahí, justamente por el padre Membiel, que Adán y Eva, ¿cuál fue el gran problema de la manzana? Que la famosa manzana de Adán y Eva, ¿no? Bueno, Adán y Eva decían, la serpiente les dijo, que es el demonio, ustedes serán conocedores del bien y del mal. Si Dios lo sabe perfectamente, si ustedes coman ese fruto, se les abrirán los ojos y serán conocedores del bien y del mal. ¿Qué significa eso? No que van a ser como Dios, sino que Dios ya no va a decidir más qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, sino que lo va a decidir el hombre. El hombre va a decidir lo que está bien y lo que está mal para sí mismo. Entonces, ahí está el famoso non serviam de Satanás, ¿no? El famoso non serviam, yo no voy a servir. Entonces, dicho esto, la cábala es el conocimiento de Dios. La cábala es el conocimiento que Adán tenía y que se lo transmitió a las otras generaciones, pero por el pecado fue pervertido ese conocimiento. Por eso se llegó al politeísmo. Y por eso Dios tuvo que decir, bueno, se pervirtió tanto el conocimiento acerca de mi persona que tengo que elegir un pueblo para que nazca el Mesías y para que realmente se vuelva al verdadero conocimiento de Dios. Entonces lo eligió Abraham, eligió al pueblo judío, como bien nosotros lo sabemos. Entonces Dios volvió a revelarle a Abraham que Él es uno, que no hay muchos dioses. Pero ese conocimiento de Dios se volvió a pervertir en Egipto, cuando Israel estuvo 400 años en Egipto, y ahí, por ejemplo, ese conocimiento divino se mezcló con la idolatría egipcia y también con todo el tema del esoterismo, de la magia, de todo lo que nosotros sabemos. Entonces, hubo parte de Israel que, digamos, todavía conserva este esoterismo que adquirieron allí en Egipto hace mucho tiempo y lo conservó durante todo este tiempo. De hecho, en tiempos de Jesucristo había también los saduceos, los fariseos. Si bien los saduceos no eran materialistas, sino que no creían, perdón, eran materialistas justamente, no creían en nada de lo espiritual. Sin embargo, los saduceos tenían parte de esta cábala pervertida de parte de los egipcios, ¿no? Lo mismo los fariseos, que creían en lo espiritual, pero también tenían mezcla con el esoterismo egipcio. Bueno, dicho todo esto, la masonería nace en 1717, pero todo este esoterismo viene de hace muchísimo tiempo y viene de este sector del judaísmo, que es un sector que que pervirtió el conocimiento del verdadero Dios. Entonces, la larga historia la hacemos corta, ¿no? Desde que está toda esta cábala pervertida,
todo eso es como que la masonería, cuando fue fundada, a este sector del judaísmo le vino como anillo al dedo, porque justamente es un poquito la conexión con la magia, el esoterismo y todo lo que podríamos decir el satanismo egipcio que se vivía en ese momento, es lo que se vive un poquito en la masonería actualmente, porque la masonería se vende como si fuese una fraternidad de hermanos, una fraternidad. Uno dice, bueno, nosotros nos abrazamos, nosotros aceptamos absolutamente todo, aceptamos gente de toda religión, buscamos la fraternidad universal. El gran problema es que no puede haber fraternidad universal si no es en la verdad. ¿Y quién es la verdad? Es Jesucristo. Yo no puedo ser, lo pongo de esta manera para que se entienda, yo no puedo ser hermano de alguien que me miente. Si me estás diciendo que todas las religiones son iguales, me estás mintiendo justamente, ¿no? Si me estás diciendo que en realidad tenemos que ser hermanos mientras algunas personas rechazan al verdadero Dios, ¿cómo puedo ser hermano de aquel que rechaza a mi Padre? ¿Cómo puedo ser hermano de aquel que rechaza al verdadero Salvador? ¿Cómo puedo ser hermano de aquel que rechaza la iglesia, que fue la que fue puesta acá por el verdadero Salvador, ¿no? No puede haber fraternidad en la mentira. Y justamente esa es la gran mentira de Satanás, que se viste como ángel de luz, bajo el velo de fraternidad, lo que busca es la división, ¿no? Entonces, acá está un poco la relación entre la masonería y entre este sector del judaísmo, porque quiero aclarar, no todos los judíos son masones, no todos los judíos son sionistas y no todos los judíos están a favor del Estado de Israel, ¿no? Yo tengo amigos judíos que, por ejemplo, no están a favor de todas estas cosas, ¿no? Entonces, si alguno me pregunta, bueno, ¿usted está criticando al judaísmo? Yo sostengo que la Iglesia Católica es la única verdadera y sostengo que todas las demás religiones son falsas, obviamente. Pero, por ejemplo, no estoy diciendo que todos los judíos sean masones, que todos los judíos sean, gente mala, ¿no? Hay judíos buenos y hay judíos malos. Hay católicos buenos y hay católicos malos. Hay protestantes buenos y protestantes malos. Pero la verdad es la verdad. Entonces, una cosa es el judío, el protestante, el evangélico. Otra cosa es el judaísmo, el protestantismo, el evangelismo. ¿Es el protestantismo algo, digamos, verdadero? No, es algo falso, es algo errado. O el judaísmo o el evangelismo son religiones falsas. La religión verdadera es la católica, ¿no? Ahora, ¿soy mejor yo? Soy católico, por ejemplo. ¿Soy mejor persona que un judío? ¿Soy mejor persona que un protestante, que un evangélico? No necesariamente, porque hay evangélicos, hay judíos, hay protestantes que son mejores personas que yo. Sin embargo, como dice Benedicto XVI, no es que nosotros tengamos la verdad nos tiene a nosotros. Entonces, la Iglesia Católica es la verdadera, pese a los católicos, pese a que nosotros podemos ser más pecadores que un judío, más pecadores que un protestante y más pecadores que un evangélico, ¿no? Yo creo que, bueno, que en definitiva los judíos, los protestantes y los evangélicos que buscan la verdad y que buscan la verdad con sincero corazón, bueno, Jesucristo y la Iglesia Católica, pese a que están en una religión falsa, los ayuda. De alguna manera les da la gracia para encontrar la verdad, ¿no? Entonces, dicho todo esto que acabamos de decir, ¿no? El judaísmo esotérico masón, que justamente podría ser protestantismo también esotérico masón, pero siempre está unido, por ejemplo, a esta cábala del judaísmo, de este sector del judaísmo, ¿no? Que es el sector de la cábala pervertida, siempre está mezclada con la masonería. Y en definitiva, el protestantismo, por ejemplo, si uno se pregunta, ¿quién estuvo detrás de las tres revoluciones? De la revolución protestante, de la revolución francesa, de la revolución comunista. Detrás de estas tres revoluciones estuvo este sector del judaísmo, no todos los judíos, si uno quiere, porque
Torquemada, por ejemplo, era judío y converso, católico, ¿no? Por ejemplo, por dar un ejemplo así, ¿no? Pero este sector del judaísmo del cual estamos hablando estuvo detrás de la Revolución Protestante, de la Revolución Francesa y también de la Revolución Comunista. Pensemos que Lenin era judío, aunque era ateo, porque hay judíos ateos, pero era judío, por ejemplo, ¿no? O Marx era judío también. Marx era judío. Y Hitler dicen que también era, ¿no? Dicen, eso ya no ese tema no lo profundicé, pero dicen Claro. que sí. No sé si me expliqué. Sí, no, muy bien, padre, muchas gracias. Creo que hizo un resumen ejecutivo impecable, pero sin embargo es un tema muy profundo que tiene muchas aristas y que sí es importante pues irlo trabajando. Yo ya lo vuelvo y lo invito para un nuevo episodio porque me gustaría que hablemos más de todo esto porque hay mucha confusión. La gente cree que cuando uno dice la única religión verdadera es la católica, entonces decir que los otros son malos, no. Simplemente es como yo tengo una cantidad, todo como un agua pura, perfecta, donde está todo lo bueno y pues si todos lo pueden tener, pues cómo no lo voy a contar que todo el mundo lo tiene. Eso no, con eso no estoy diciendo que otras personas que no lo conozcan sean malos, pero para buscar la verdad, pues hay que conocer la verdad y hay que formarnos y pues hay mucho y muy interesante. Claro, me toca mucho eso, ¿no? Convirtieron al Mesías en el Estado de Israel, ¿no? En una organización política y por eso confunden las dos cosas, pues que no tienen, que son completamente distintas, ¿no? Alguna vez le oía yo, ya para terminar, porque sé que usted también tiene otras cosas, el español, el escritor Juan Manuel de Prada, que de pronto lo ha oído usted, que es maravilloso. Sí. Yo siempre un poco, cuando hablaban de izquierda, derecha, él dice, no, es que el ideal no es ninguna ni la otra, porque como se mezcla todo, en ambas se complica. El centro es lo que planteaba la doctrina social de la Iglesia, no el reinado de Cristo. Y si el mundo viviera en esto, pues sería muy diferente, como un poco lo que pasó cuando el cristianismo irrigó todo lo bueno de Occidente. Yo decía el otro día, claro, las raíces de Occidente son las grecolatinas y el cristianismo, pero lo que lo hizo grande, lo que lo hizo viable, lo que lo hizo llegar a todo lo que llegó es el cristianismo. Sin el cristianismo Occidente, pues no tiene ningún sentido y va a autodestruirse como pareciera que insiste, a pesar de que nuestro Señor nos trata de proteger y de nosotros mismos. Pues Padre, le agradezco mucho. Ha sido, como le digo, muy esclarecedor. Me parece que como acá en los Estados Unidos está muy sensible el tema del antisemitismo, ¿no? Y está muy, muy sensible este tema. Siempre hago las aclaraciones pertinentes, ¿no? Yo amo a los judíos, para que la gente lo sepa, y los amo tanto que rezo por su conversión, rezo para que se hagan católicos por ese tema, ¿no? Pero ciertamente yo creo que hay mucha sensibilidad, por eso aclaré, no tengo problema con que haya un Estado de Israel, también tendría que haber un Estado palestino, pero bueno, que Israel tenga su Estado. También condeno el holocausto judío, como condeno también el holocausto cristiano, la matanza de judíos y la matanza de cristianos, que son muchos más, ¿no? Y me da mucha pena que realmente no se ponga tanto énfasis en condenar la matanza de cristianos como se hace con el holocausto judío. Ambos holocaustos deben ser condenados, ¿no? Y lo mismo, a mí me parece que, por ejemplo, yo tengo que amar al prójimo y estoy seguro que la parábola del buen samaritano, ¿no? Por ejemplo, eso fue lo que hizo Pío XII cuando salvó a los judíos del exterminio, cuando salvó, por ejemplo, a muchos judíos de Hitler, ¿no? Bueno, gracias a la audiencia. Espero que hayan disfrutado esta entrevista. Por favor, denle clic a la campanita, obviamente si les gustó, y compartan este enlace porque es la manera en la que mucha gente que no conoce estos temas, que nadie le ha hablado, puede tener información e irse formando en su fe, y aquellos que no tienen fe, pues también que conozcan la verdad.